presentó ayer por la mañana 2 nuevas preguntas a la Corte Constitucional para que realice un examen previo. Las preguntas giran en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y vamos a analizar lo propuesto con la abogada Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República. Karen, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué se diferencian estas dos preguntas de la planteada originalmente y a la que la Corte Constitucional les dijo ya que no se podía tramitar vía enmienda, sino a través de una reforma parcial, es decir, con intervención de la Asamblea Nacional? Sí, la Corte Constitucional en su dictamen del 12 de octubre señaló que la pregunta original presentada por el presidente no pasaba vía enmienda. Lo que nosotros hemos hecho es ajustarnos a los criterios que ha señalado la Corte Constitucional. En nuestra primera propuesta nosotros basábamos el sistema de designación de autoridades en un sistema de nominación, en donde varias instituciones se encargaban de nominar. La idea de esta propuesta era brindar transparencia y responsabilidad. De esta forma, si es que el presidente, la fiscalía o el contralor, por ejemplo, ponían un candidato, iban a responder por los candidatos que nominaban. La Corte Constitucional ha determinado que esta alteración a la Constitución no procedía vía enmienda, porque, de acuerdo a su razonamiento, se creaba o se fortalecía el hiperpresidencialismo en el Ecuador. Lo que nosotros hemos hecho, yo creo que con una muestra real de que en ningún momento había de que la consulta popular se construyó con una perspectiva de país, sin la intención de beneficiar al gobierno, fue alterar en menos de 4 días completamente la propuesta, eliminar la participación de las autoridades que nominaban y permitir la postulación abierta. Karen, la primera pregunta señala lo siguiente. Revisemos. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana? Esta la primera pregunta. ¿Ustedes le apuestan a que la Corte Constitucional se ratifique en su pronunciamiento del 2019? Se lo pregunto, cuando señaló que la facultad de designación de autoridades no es definitoria del Consejo de Participación y que podía ejercerse a través de otro organismo colegiado. ¿Es por allí que va la cosa? Sí, en la sentencia a la que usted hace referencia, la 819-RC, la Corte Constitucional señaló precisamente que el Consejo de Participación Ciudadana, la facultad de designación, del Consejo de Participación Ciudadana puede transferirse a la Asamblea Nacional vía enmienda. La otra cosa que decía esa sentencia es que el mecanismo a través del cual se iba a designar era un tema de procedimiento. En la sentencia, en el dictamen que ha sacado la Corte, en el último dictamen, la Corte se ha alejado de esa posición y ha dicho que el mecanismo podría ser vía reforma parcial. Lo que nosotros hemos hecho es, hemos ajustado esto, pero con límites al control político. Entonces, si bien la Asamblea Nacional va a designar las autoridades, se va a crear una comisión técnica conformada por académicos, por funciones del Estado y también por ciudadanos, que van a ser quienes en última instancia decidan, dicten sus normas y se evite lo que ocurre ahora, que es que el Consejo de Participación Ciudadana incide directamente en todo el proceso, lo que se traduce en que los procesos de designación de autoridades se han convertido en un asunto político y no técnico, que es lo que quería el constituyente de Montecristi cuando experimentó, porque el Consejo de Participación Ciudadana es un experimento con precisamente la creación de este órgano. La segunda pregunta dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? Karen, ¿por qué en esta ocasión ustedes consideran que la Corte Constitucional sí les va a calificar esta modificación planteada? La Corte Constitucional, en su dictamen que emitió el jueves pasado, ya nos dijo que esta parte de la pregunta podía ser vía enmienda. Lo que ha hecho el Ejecutivo es separarlas. Nosotros estamos conscientes de que en este primer momento la Corte no va a revisar si es que la pregunta es compuesta o no. Eso lo hace en el segundo control. Sin embargo,
hemos observado que la Corte ha separado el análisis y nos ha mandado el mensaje de que para la Corte esta podría ser una pregunta compuesta. Es por eso que nos hemos adelantado a esto y ya hemos dividido las preguntas. Ahora bien, ¿qué busca esta propuesta? Si es que nosotros les vamos a quitar al Consejo de Participación Ciudadana las facultades de designar autoridades, no puede ser posible que se sigan eligiendo mediante sufragio, costándole al país en elecciones. Entonces vamos a modificar el mecanismo de designar a los consejeros. No nos olvidemos que en el 2019, cuando por primera vez se conformó el Consejo de Participación Ciudadana electo, este proceso tuvo el mayor nivel de ausentismo y votos blancos en la historia del Ecuador. Es decir, el sistema que se implementó a través de la consulta popular del 2018 tampoco ha funcionado y nos ha sumido a los ecuatorianos en una crisis de institucionalidad terrible. Karen, ustedes lo que plantean, en otras palabras, es quitarle el disfraz de ciudadano a ese consejo y reconocer abiertamente que se trata de un ente político, y entonces, si es un ente político, que los políticos, que los asambleístas intervengan directamente en él. Sí, nosotros hicimos un análisis de alrededor de 30 países y realmente lo que ocurre en el Ecuador es excepcional en el mundo. En ningún lugar del planeta existe un Consejo de Participación Ciudadana, ni existe un órgano que concentre de esta forma, bajo el maquillaje de ser ciudadano, bajo el maquillaje de ser técnico, la designación de autoridades, lo que permitió por varios años, por 14 años, que se controlen autoridades de control clave como Contralor, Fiscal. Nosotros tuvimos designados, de acuerdo a estos concursos públicos en donde se manipulaban los puntajes groseramente, tuvimos a un contralor que obtuvo 100 sobre 100, o a una vicepresidenta de la Corte Constitucional que obtuvo 100 sobre 100, ambos tuvieron que enfrentar a la justicia. El presidente está ofreciendo una alternativa de cómo buscamos realmente lograr a través de un sistema, a través de un mecanismo de designación técnico, que los mejores ecuatorianos, no solamente en términos profesionales, sino también éticos, sean quienes estén dirigiendo nuestras autoridades de control. Karen, ¿y qué sentido tiene proponer esto si de llegar a ser aprobado se votaría al mismo tiempo por los nuevos integrantes del Consejo de Participación en 2023? ¿O es que el gobierno busca que la consulta se realice antes de las seccionales? Sobre los tiempos de la consulta popular, el Ejecutivo no tiene mayor control por el procedimiento de cómo se tiene que construir la consulta popular es un proceso que está regulado y nosotros estamos siguiéndolo en orden. Entonces, realmente no depende del Ejecutivo. Sin embargo, el sentido de esta pregunta está en la transitoria. Una vez que esta pregunta se apruebe, se retira de manera inmediata las facultades de designación y se las transfiere a la Asamblea Nacional, con lo cual esta sería la última vez que el país elige a los representantes del Consejo de Participación Ciudadana vía sufragio, y en respeto de los derechos políticos que han sido adquiridos por quienes van a ser designados y electos el 5 de febrero del 2023, ellos continuarán con sus cargos pero con distintas funciones. Esperemos que esta vez los consejeros que sean electos se dediquen realmente a luchar contra la corrupción, para lo cual hasta ahora de los 142 millones que se le ha asignado al Consejo de Participación Ciudadana, el 0% ha sido asignado para lucha contra la corrupción y también para promover el control social y la participación ciudadana. Esperamos que una vez que hemos despolitizado este órgano, sus consejeros realmente se dediquen a cumplir las demás funciones que el pueblo ecuatoriano les ha asignado. Cuando presentaron las 8 preguntas primeras, dijeron que tenían 2 más. Ahora que presentan las otras 2, dicen que tienen 2 o 3 más. ¿Hasta cuándo vamos a continuar con esta indecisión de no saber qué nomás se le quiere consultar a la ciudadanía? Esto no responde a una indecisión por parte del gobierno. Lo que ocurrió es que el gobierno presentó 8 preguntas, de las cuales 2 fueron negadas. Lo que nosotros hemos hecho es replantear la única pregunta que la Corte Constitucional nos dijo que se podía replantear para que pase vía enmienda. Entonces no estamos presentando otra pregunta realmente, sino estamos ajustándonos a los criterios de la Corte. Ahora bien, respecto de las preguntas adicionales que se pueden presentar, no es un secretismo, no obedece a un tema de indecisión, sino es un tema que obedece al procedimiento. Si es que el presidente en este momento, antes de que la Corte emita su dictamen sobre las preguntas de referéndum constitucional, saca un decreto ejecutivo de consulta popular, estaríamos sometiéndole al país a 2 procesos electorales distintos, uno de consulta popular y otro de referéndum constitucional, que se tendrían que tramitar en distintos tiempos, lo cual causaría un gasto innecesario a los ecuatorianos. Entonces,
respetuosos del procedimiento, lo que se está haciendo es estamos esperando el dictamen de la Corte Constitucional para en un mismo momento sacar 2 decretos ejecutivos, uno de reforma constitucional con las preguntas que la Corte nos apruebe y otro de consulta popular, precisamente que igual van a ir al control previo de la Corte, precisamente para que todas esas preguntas se unan en una sola papeleta y no iniciar 2 procesos que van a tener tiempos distintos. Karen, y en esa consulta popular estaría lo de la elección de legisladores en segunda vuelta. En esa consulta popular habría alguna pregunta relacionada con seguridad, teniendo en cuenta que el tema del apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional quedó por fuera por disposición de la Corte. Sí, las preguntas adicionales, estamos manejando un banco de 5 preguntas particularmente centrados en seguridad. Sin embargo, esto no significa que el presidente no podría luego tramitar vía reforma parcial, que tendrá que hacerlo la Asamblea también, el tema de las Fuerzas Armadas. La idea es presentar al país una consulta robusta que solucione los problemas de los ecuatorianos, especialmente los de seguridad y la crisis institucional en la que estamos ahorita el país atraviesa. Karen Sichel, abogada, asesora jurídica de la Presidencia de la República para la Consulta Popular. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto.